Hablemos entonces sobre el fundamento. La espectrometría infrarroja es básicamente como una huella digital de la molécula, es decir, al pasar la luz infrarroja a través de una sustancia, podemos ver qué colores, o mejor dicho, qué frecuencias de esta luz son absorbidas por la molécula. Entonces, cada tipo de molécula puede llegar a absorber la luz de manera diferente. ¿Esto qué hace? Que cada molécula forme un patrón único e irrepetible. Por lo tanto, nos permite identificarla con mayor facilidad. Es como si cada molécula tuviera una canción a seguir en específico. Entonces, la espectrometría infrarroja básicamente lo que nos va a ayudar a hacer es que podamos encontrar esa canción, esa molécula que estamos buscando. El instrumento que nosotros utilizamos para esta técnica se llama espectrómetro infrarrojo, el cual va a mostrar sus resultados a través de un gráfico. Este gráfico está compuesto por dos ejes. En el eje vertical vamos a poder ver la absorbancia o el nivel de transmitancia de esta luz infrarroja, mientras que en el eje horizontal vamos a poder ver la longitud de onda. Ahora bien, en cuanto a las unidades de medida que comúnmente se utilizan en la frecuencia o en la longitud de onda, cuando estamos hablando del espectro infrarrojo, son los centímetros recíprocos. Pero cuando ya hablamos de la medida de la medición, nosotros utilizamos los micrómetros. Ahora es importante que podamos hablar sobre unos conceptos clave, que son la frecuencia, la longitud de onda y el número de onda. En cuanto a la frecuencia, podemos decir que es el número total de ondas que podemos percibir o observar en determinado tiempo. Por ejemplo, en un segundo, ¿cuántas ondas podemos ver? El resultado va a ser medido en hercios porque esta es la unidad fundamental para esa medida, que es la frecuencia. Entre más alta llegue a ser esta frecuencia, la longitud de onda va a ser más baja porque su relación es inversamente proporcional. En cuanto a la longitud de onda, tenemos que si medimos la cresta de una onda, o sea, el punto máximo de una onda, hasta el otro punto máximo de la siguiente onda, la distancia que tengamos entre esas dos crestas va a ser su longitud y se va a medir en micrómetros. En cuanto al número de ondas, tenemos que son el número de ondas que pueden ocurrir en una distancia determinada, o sea, en un micrómetro, en 10 micrómetros, etc. Para facilitar su estudio y aplicación, el espectro infrarrojo se divide en tres regiones principales. Entonces podemos encontrar el infrarrojo cercano, el infrarrojo medio y el infrarrojo lejano. En el cercano podemos decir que dentro de las tres regiones ya mencionadas, el infrarrojo cercano viene siendo el que posee mayor energía. El rango del número de onda de este infrarrojo cercano es de aproximadamente 12.800 a 4.000 centímetros recíprocos y su longitud de onda puede variar entre 0,78 y 2,5 micrómetros. En cuanto a sus usos, podemos decir que se utiliza ampliamente en espectroscopía para analizar los compuestos orgánicos, para determinar la humedad en materiales y también en sistemas de visión nocturna. En cuanto al infrarrojo medio, tenemos que es la región que más se utiliza en la espectroscopía infrarroja debido a que la mayoría de los enlaces químicos orgánicos presentan vibraciones moleculares que absorben en esta región del espectro. En cuanto al rango del número de onda del infrarrojo medio, es de 4.000 a 200 centímetros recíprocos. En cuanto a su longitud de onda, puede variar entre los 2,5 y los 50 micrómetros. Y sus aplicaciones radican en la identificación de compuestos químicos, en el análisis de muestras sólidas, líquidas, gaseosas y también en el estudio de la estructura molecular. En cuanto a la última región, que es el infrarrojo lejano,
tenemos que claramente es el que posee menor energía. Su número de onda, su rango, va entre 200 a 10 centímetros recíprocos y su longitud de onda puede variar entre 50 y 1000 micrómetros. En cuanto a sus aplicaciones, podemos decir que se utiliza en estudios de sólidos, de polímeros, de moléculas de gran tamaño, y esas serían las tres regiones del espectro infrarrojo para poderlas estudiar más a fondo. Teoría de la espectrometría de absorción en el infrarrojo. Bueno, esta teoría explica básicamente cómo interacciona la radiación infrarroja con las moléculas y toma en cuenta los siguientes parámetros. Cambios en el momento dipolar durante las vibraciones y rotaciones. El momento dipolar es cuando hay una distribución desigual de electrones en los átomos que forman un enlace. Para que pueda haber absorción de la radiación infrarroja por parte de la molécula, esta debe sufrir un cambio neto durante el momento dipolo en las vibraciones y las rotaciones. Solo bajo estas circunstancias el campo eléctrico de la radiación puede interaccionar con la molécula y causar una modificación de la amplitud de movimiento. Existen moléculas homonucleares como el cloro molecular, el nitrógeno molecular y el oxígeno molecular, que al no tener un momento dipolo no pueden absorber la radiación infrarroja. Transiciones rotacionales. Son cambios en los niveles rotacionales de las moléculas. Estos niveles son cuantizados, es decir, que para que se lleve a cabo la transición requieren de una cantidad de energía específica. Esta energía es pequeña y corresponde a radiaciones con números de onda menores o iguales a 100 centímetros a la menos 1 y longitudes de onda mayores a 100 micrómetros. Transiciones vibracionales rotacionales. Ocurren cuando una molécula cambia simultáneamente sus niveles rotacionales y vibracionales. Los niveles vibracionales también están cuantizados y en la mayoría de las moléculas la diferencia de energía entre los estados cuantizados corresponde a la región del infrarrojo medio. Tipos de vibraciones moleculares. Estiramiento. Es un cambio en la distancia interatómica a lo largo del eje del enlace. Este puede ser simétrico, es decir, los átomos se pueden acercar o alejar simultáneamente, o puede ser asimétrico, es decir, un átomo se acerca mientras que el otro se aleja. Luego tenemos la flexión. Este es un cambio del ángulo entre dos enlaces y puede ser de 4 tipos. Tenemos balanceo en el plano, tijereteo en el plano, aleteo fuera del plano y torsión fuera del plano. Bueno, tenemos primero balanceo en el plano. Es cuando los átomos oscilan hacia adelante y hacia atrás en un mismo plano. Luego tenemos tijereteo en el plano. Es cuando dos átomos se acercan y se alejan asemejando el movimiento de una tijera. Luego tenemos aleteo fuera del plano, que es cuando los átomos se mueven fuera del plano, es decir, perpendicularmente al eje de la molécula. Y luego tenemos la torsión fuera del plano, que es cuando los átomos tienen un movimiento o rotan de manera torsional fuera de su plano de equilibrio. Modelo mecánico de la vibración de estiramiento de una molécula diatómica. Este modelo se fundamenta en la capacidad que tienen los átomos de vibrar como si estuviesen conectados a un resorte. Este modelo es análogo al movimiento de un oscilador armónico simple y toma en cuenta la distancia de equilibrio entre los átomos y el desplazamiento que ellos realizan cuando vibran. Movimiento armónico simple. El estiramiento y comprensión de un enlace químico se puede modelar como el comportamiento de un resorte.
Los átomos en su posición de equilibrio tienen una distancia mínima. Si uno de los átomos se desplaza, el resorte, es decir, el enlace químico, va a actuar para devolverlos a su posición de equilibrio. Energía potencial. Este modelo indica que la energía aumenta tanto si los átomos se acercan demasiado o se alejan demasiado. Frecuencia natural de la vibración. Este modelo indica que la frecuencia de la vibración dependerá de la masa del átomo y de la rigidez del enlace. Es decir, los átomos que poseen mayor masa y los enlaces que poseen menor rigidez resultarán en una frecuencia baja de vibración. Por último, este modelo se basa en la ley de Hooke, que establece que la fuerza restauradora que se ejerce sobre los átomos es proporcional al desplazamiento de los mismos desde su posición de equilibrio. Imaginémonos las moléculas como resortes, en donde sus átomos están enlazados y estos pueden vibrar a medida que se estiran o se comprimen. Este es un tipo de movimiento que puede realizar una molécula, y es que todas las moléculas del universo en la vida real están en constante movimiento, y su interacción con la radiación infrarroja puede hacer que estos enlaces entre los átomos vibren a mayor amplitud. De hecho, algo muy característico de cada compuesto es su espectro infrarrojo. Se dice que es como su huella digital. Con esto se refiere a que no existe un mismo espectro para dos compuestos diferentes. Ahora, para que se pueda dar esta interacción o una absorción de energía, se deben cumplir ciertas condiciones. Como primero, tenemos que para que una molécula cambie de un nivel de energía vibracional a otro, debe absorber una cantidad exacta de energía que equivale a la diferencia de energía que hay entre los niveles de la molécula. Ahora, imaginemos que empujamos a un niño en un columpio y que lo hacemos con el objetivo de que éste se eleve cada vez más. Para poder lograr esto, nosotros debemos hacerlo en el momento adecuado y con la misma frecuencia con la que oscila el columpio. Si nosotros no lo hacemos, lo más probable es que el columpio no alcance su máxima altura. De esta misma manera pasa con las moléculas. Para que pueda haber una absorción de radiación, la frecuencia de la radiación debe coincidir exactamente con la frecuencia vibracional natural de la molécula. La pregunta es, ¿de qué depende esta frecuencia vibracional natural de la molécula? En realidad depende de dos aspectos. Como primero tenemos las masas de los átomos que están unidos y como segundo la constante de fuerza. ¿Pero a qué nos referimos con constante de fuerza? Volvamos al anterior ejemplo del resorte. Si tenemos un resorte y lo estiramos, este va a ejercer una fuerza para volver a su punto inicial. De esta manera, entre más estiremos el resorte, mayor será la fuerza que él ejerce. Lo mismo pasa con las moléculas. Cuando hablamos de constante de fuerza, nos referimos a la rigidez que hay en el enlace entre los átomos. En este sentido, entre mayor sea la constante de fuerza, mayor va a ser la frecuencia vibracional natural de una molécula. Ahora, la energía que nosotros necesitamos para hacer que este enlace vibre también depende de la constante de fuerza. Entonces, entre mayor sea la constante de fuerza, mayor será la energía que nosotros necesitaremos para hacer que este enlace se estire o vibre. Ahora hablemos del oscilador armónico y anarmónico. El oscilador armónico es un modelo aproximado a ciertas situaciones, pero este no describe totalmente la realidad. Te explico con un ejemplo. Si yo empujo un columpio con poca fuerza, el movimiento de este va a ser simple, repetitivo y fácil de predecir. Así es el oscilador armónico. Pero si ahora yo empujo con mucha más fuerza este columpio, su comportamiento va a cambiar.
va a ser mucho más complejo y difícil de predecir. En un punto puede que vaya rápido y en otro punto puede que vaya más lento. Esto mismo pasa con las moléculas. Cuando sus vibraciones son muy intensas, estas pasan de un modelo simple a un modelo mucho más complejo, que es la oscilación anarmónica. Ahora recordemos que los átomos de las moléculas están unidos por medio de enlaces que pueden estirarse o comprimirse, haciendo que la molécula vibre de diferentes maneras. Estas maneras de vibración se les conocen como modo normal de vibración. Y de hecho, la espectrometría de infrarrojo es una técnica que nos permite ver, diciéndolo de alguna manera, estas vibraciones dentro de una molécula. Algunas van a absorber energía emitiendo una señal al espectro infrarrojo, que como ya lo mencioné antes, es como la huella digital, ya que cada molécula tiene un conjunto de vibraciones características. Ahora, ¿por qué es importante saber cuántas vibraciones puede tener una molécula? Como lo mencioné hace un momento, estas van a emitir una señal al espectro infrarrojo. Si nosotros conocemos las posibles vibraciones que puede tener una molécula, vamos así a predecir las señales que deben verse reflejadas en el espectro. Pero la pregunta es, ¿y si no se ven reflejadas las señales que esperábamos? ¿Qué pasó ahí? En realidad hay muchos motivos por los cuales sucede esto. Como primero tenemos la simetría molecular, que esta sucede cuando las vibraciones no generan un cambio en la distribución de energía de la molécula, por ende no interactúan con la luz infrarroja y no emiten una señal. Como segundo, tenemos las energías similares, que esto sucede cuando las vibraciones tienen energías muy cercanas y sus señales pueden superponerse y ser difíciles de detectar. También tenemos la intensidad de la señal, que esto sucede cuando Ahora pasemos a hablar del acoplamiento vibracional. Empecemos por qué es este. Cuando una molécula se mueve en una parte, puede afectar el movimiento de otras partes, especialmente si están unidas. A este fenómeno es lo que conocemos como acoplamiento vibracional, y es que el acoplamiento hace que las frecuencias de vibración de los enlaces no sean totalmente independientes. En otras palabras, que la frecuencia de vibración de un enlace puede haberse afectado por los movimientos de otros enlaces cercanos. Pero ¿cómo afecta esto al espectro infrarrojo? Puede hacerlo de varias maneras. Como primero, tenemos que el acoplamiento puede afectar la intensidad de los picos de absorción del espectro. Como segundo, tenemos unos picos desplazados. Con esto nos referimos a que el acoplamiento puede hacer que los picos se desplacen a frecuencias mucho más altas o más bajas de lo esperado. Como tercero, tenemos el número de picos, que es que el acoplamiento puede hacer que aparezcan más picos de absorción de lo esperado. Hay unos factores que influyen en el acoplamiento vibracional. Dentro de estos tenemos los átomos en común, que es que cuando dos vibraciones tienen átomos en común, tienen más probabilidad de acoplarse. También tenemos los tipos de vibración, y es que la vibración de flexión y estiramiento también tienen mucha mayor probabilidad de acoplarse. También otro factor que influye es la energía de las vibraciones, que es que las vibraciones con energías similares pueden acoplarse mucho más fácil. También tenemos la distancia entre los grupos, y es que unos grupos que estén más separados del otro, su probabilidad de acoplarse es casi nula. Y su simetría, que es que para poder acoplarse, las vibraciones deben tener una misma simetría. Un buen ejemplo de cómo afecta el acoplamiento vibracional al espectro infrarrojo sería el dióxido de carbono. Y es que si no hubiese acoplamiento esperaríamos ver un solo pico de absorción, pero en realidad podemos observar dos. Uno que corresponde a una vibración simétrica y otro que corresponde a una vibración asimétrica.
La vibración simétrica es cuando los átomos de oxígeno se mueven ya sea hacia adentro o hacia afuera del átomo de carbono, pero lo hacen al mismo tiempo. Esto no genera un cambio en el momento dipolar y por ende es inactiva al infrarrojo. En cambio, la vibración asimétrica es cuando, mientras que un átomo de oxígeno va hacia afuera del átomo de carbono, otro va hacia adentro, generando un cambio en el momento dipolar y por ende una banda de absorción. Vengo a contarte una historia, la historia de la espectrometría infrarroja. En el año 1800, el astrónomo y músico germano-inglés William Herschel descubrió la radiación infrarroja por medio de un experimento. Herschel quería saber cuál era la temperatura de las distintas zonas coloreadas de la luz visible, es decir, de la luz solar. Para ello tomó un prisma de vidrio, dejó pasar la luz a través de él y ésta se descompuso en un arco iris de colores denominado espectro. Posteriormente colocó termómetros con bulbos ennegrecidos en cada una de las zonas coloreadas y se dio cuenta de que la región roja poseía una mayor temperatura en comparación con la zona azul. Luego, él colocó un termómetro en una zona un poco más alejada de la zona roja y se dio cuenta de que ésta tenía temperatura. Y no solo eso, sino que esta temperatura era superior en comparación con la zona roja. Fue la primera vez que alguien demostró que existe una radiación invisible a los humanos. En ese entonces la denominaron energía calorífica. El día de hoy la conocemos como radiación infrarroja, más allá del rojo. Sin duda, este experimento marcó un antes y después en la historia de la espectrometría infrarroja. Sin embargo, existen otros hitos que contribuyeron al desarrollo de la misma, de igual manera. En 1737, antes del experimento de Herschel, Émile du Châtelet dedujo la radiación infrarroja mediante sus investigaciones sobre la ciencia del fuego. En 1830, Leopoldo Nobili inventó una termopila, que fue el primer detector de infrarrojos. En 1840, John Herschel creó la primera imagen térmica, denominada termograma, que se utiliza para captar la luz infrarroja del espectro electromagnético mediante cámaras térmicas y termovisión. En 1870, Gustav Kirchhoff formuló el teorema del cuerpo negro. La radiación de cuerpo negro es un tipo de radiación electromagnética que producen los cuerpos opacos o no reflectantes en función de la temperatura. Este teorema indica que a temperaturas bajas, como las de los cuerpos cotidianos, la mayor parte de esta radiación se encuentra o se encontrará en el infrarrojo, siguiendo la ley de desplazamiento de Wien, que dice que los cuerpos fríos tienen una radiación de mayor longitud de onda que cae en la región infrarroja del espectro. En 1878, Samuel Pierre Pont Langley inventa el bolómetro, que es un instrumento capaz de medir las pequeñas fluctuaciones de energía y por lo tanto la potencia de las fuentes del infrarrojo lejano. En 1879 se estableció la ley de Stefan Boltzmann, que indica que mientras mayor sea la temperatura de un cuerpo, mayor será la energía infrarroja emitida. En 1881, Adney y Festing fueron los que observaron el primer espectro de vibraciones moleculares y también fotografiaron los espectros de absorción de 48 líquidos orgánicos. Luego, en 1892, Wilhelm Henry Julius
obtuvo y publicó los espectros infrarrojos de 20 compuestos orgánicos medidos con un bolómetro y determinó que aquellos que poseen metilo poseen una banda de absorción de 0,45 micrómetros y llegó a la conclusión que la absorción de ondas caloríficas se debe a interacciones intramoleculares o movimientos intramoleculares. En 1900, William Cowlitz construyó uno de los primeros espectrómetros infrarrojos a base de un prisma rotatorio de cloruro de sodio y una termopila unida a un transductor. Este instrumento le permitió conocer los espectros de absorción y emisión infrarrojos de sustancias puras en unas longitudes de onda de micrómetros. También le permitió verificar su uso en la identificación de grupos funcionales, otorgando aceptación a la región media del infrarrojo por primera vez. En 1945 se creó el Ciel-Gerard 1229, el cual consistió en un dispositivo de infrarrojos portátil para aplicaciones militares. Luego, en 1951, el físico Peter Felget creó el espectrómetro infrarrojo con transformada de Fourier, el cual es la base de la espectrometría infrarroja moderna, debido a que representó mejoras significativas en la velocidad y la precisión de los análisis espectroscópicos. Luego tenemos en 1965 Carl Norris describió un modelo de dos longitudes de onda que permite correlacionar los datos espectrales con la concentración del analito. En 1978 la astronomía de imágenes infrarrojas alcanza su plenitud y se inaugura el telescopio infrarrojo de la NASA. De 1980 en adelante aumentaron las publicaciones en relación a la región cercana de la espectrometría de infrarrojo, validando su importancia en el campo de la investigación. Algunas de estas publicaciones se pueden visualizar en pantalla. Por último, en el 2013, algunos investigadores desarrollaron implantes cerebrales para ratas para así proveerles la capacidad de ver luz infrarroja. Lamentablemente, ninguno de estos investigadores, científicos, físicos, ganó un premio Nobel. Sin embargo, esto no quita la importancia de sus contribuciones para el ámbito de la espectroscopía infrarroja. El medidor para medir la espectrofotometría infrarroja se distingue en dos tipos de aparatos. El fotómetro o colorímetro se caracteriza porque utiliza filtros que permiten solo el paso de una determinada longitud de onda. También los espectrofotómetros que utilizan cromadores, con ellos se obtiene un haz de luz monocromático cuya longitud de onda se varía a voluntad. Los monocromadores pueden ser de dos tipos, prismas y redes de difracción, y también se encuentran los monocromadores de prisma. Claves de un espectrofotómetro infrarrojo. Como primer lugar tenemos la fuente de radiación infrarroja, que genera una radiación infrarroja de amplio espectro, y como ejemplos comunes tenemos la lámpara de NIRS y Globar. Segundo, monocromador o interferómetro. Separa la radiación infrarroja en sus diferentes longitudes de ondas o modula la radiación para obtener un interferograma. Compartimiento de muestras. Contiene la muestra a analizar, puede ser de diferentes tipos dependiendo del estado de la muestra, sólido, líquido o gas. Detector. Convierte la radiación infrarroja transmitida o absorbida por la muestra en una señal eléctrica. En cuanto al sistema de procesamiento de datos, captura la señal eléctrica del detector y asimismo la procesa y muestra el espectro. En cuanto a la fuente, esta tiene un sólido inerte que se calienta eléctricamente hasta una temperatura de 1500 grados centígrados. En cuanto a la lámpara de NIRS, está formada por un tubo de cerámica, óxido de circonio, itrio y torio, que al ser recalentado eléctricamente alcanza hasta 1900
grados centígrados y produce una radiación IR con valores de 400 a entre 200 centímetros menos 1. Es un cilindro delgado fabricado con óxidos de tierras raras de unos 20 micrómetros de longitud por de 1 a 2 micrómetros de diámetro, en la que se hace por azar, en la que la corriente eléctrica. La fuente global. El global es una barra de carburo de silicio con calentamiento eléctrico de unos 5 centímetros de longitud y 3 micrómetros de diámetro. Se calienta eléctricamente de entre 1300 a 1500 grados Kelvin. Produce radiación IR con valores de entre 400 y 200 centímetros menos 1. En cuanto al selector, encontramos al monocromador. Para obtener los espectros de infrarroja hay dos tipos de instrumentos. Primero, el espectrómetro IR dispersivo de rejilla y el segundo es el espectrómetro de transformada de Fourier Multiplex. Entonces, en el primer caso, que es el espectrómetro IR dispersivo de rejilla, son aquellos en los que el espectro se analiza en secuencia siguiendo la dispersión de la radiación de varias longitudes de ondas mediante un monocromador o una rejilla de difracción. En caso normal, el espectrómetro dispersivos son instrumentos de doble haz que usan rejillas de difracción para dispersar y seleccionar la frecuencia de la radiación IR a partir de una fuente blanca. En el segundo caso, en los espectrómetros de transformada de Fourier Multiplex, FTIR, encontramos que estos son más utilizados actualmente. A diferencia de dispersivos de rejilla, detecta todas las longitudes de ondas y se mide en forma simultánea. Compartimiento de muestras. Contiene la muestra a analizar. Puede ser de diferentes tipos dependiendo del estado de la muestra, sólido, líquido, gas. Detector. Convierte la radiación infrarroja transmitida o absorbida por la muestra, la convierte en señales eléctricas. Los detectores de espectroscopía infrarroja. Tenemos dos detectores, los térmicos y los detectores piroeléctricos. En cuanto a los detectores térmicos, tenemos que estos funcionan midiendo los efectos de calentamiento de la radiación infrarroja sobre un componente diseñado para actuar con un cuerpo negro. Los termopares son un tipo más frecuente de detector térmico. Están formados de un tramo de un conductor metálico al que se fijan dos trozos de metales distintos entre las dos uniones que desarrolla una diferencia de potencial, que está relacionada con los cambios de temperatura entre las dos uniones metal con metal al calentar una de estas. En cuanto a los detectores piroeléctricos, están formados por una capa de material piroeléctrico, sulfato de tricina degluterada, empleada entre estos dos electrodos, uno de ellos hecho de un material transparente a la radiación IR, que forman una capa, un capacitor. En cuanto a la radiación IR que pasa por la ventana, causa un calentamiento del material que a su vez cambia la polarización del material y la capacitación de este detector. Por último y no menos importante, tenemos los detectores fotoconductores, que consisten en una capa semiconductora delgada de un material como telureno de cadmio que recubre una superficie no conductora de vidrio encerrada en un envolvente de vidrio al vacío. La exposición del semiconductor de la radiación IR eleva electrones de valencia desde estados no conductores hasta estados conductores, aumentando así la conductividad del dispositivo. En cuanto al registrador, podemos observar en imagen el espectrómetro infrarrojo en cuanto a la medición de etanol. Las aplicaciones de la espectrometría infrarroja en campos de la microbiología industrial, ambiental y agrícola. En la espectrometría infrarroja, los diferentes grupos funcionales de las moléculas vibran en regiones específicas del espectro, según la energía requerida para excitar sus enlaces. Esto es medido por unidades de frecuencia llamadas números de onda, o también representadas como centímetro a la menos 1. En la espectrometría infrarrojo existen tres principales regiones: el infrarrojo cercano, NIR, el infrarrojo medio, MIR, y el infrarrojo lejano, o FTIR. Estas regiones nos permiten estudiar las diversas interacciones moleculares. Regiones del espectro infrarrojo. Comenzamos con la primera, NIR o infrarrojo cercano. Esta trabaja con una longitud de 12.500 a 4.000 centímetros a la menos 1. En esta se encuentran sobretonos y combinaciones de vibraciones fundamentales. Es útil para analizar
moléculas complejas y materiales orgánicos, ya que permite detectar pequeñas variaciones en la estructura molecular. Esta, aunque no nos ofrece una información tan detallada sobre enlaces específicos como lo hace MIR, es útil para el análisis no invasivos y para procesos industriales en línea. La segunda vendría siendo MIR o infrarrojo medio. Esta trabaja con una longitud de 4000 a 400 centímetros a la menos 1. Esta es la más utilizada en la espectrometría infrarroja, ya que en esta área es donde se encuentra una mayor vibración por parte de la mayoría de los grupos funcionales. En esta área se encuentran vibraciones fundamentales de enlaces como carbono-hidrógeno, oxígeno-hidrógeno, nitrógeno-hidrógeno, carbono-oxígeno y azufre-azufre, entre otros. En microbiología y en química de procesos es fundamental para poder identificar la composición y la estructura molecular de compuestos orgánicos e inorgánicos. Vamos con la tercera, que vendría siendo la FTIR o infrarrojo con transformada de Fourier. Esta en sí no es una región, sino una técnica espectroscópica que nos permite registrar espectros en toda la región infrarroja, usualmente en MIR o en NIR. Esta utilizando transformadas de Fourier para procesar las señales. Al contrario de una espectroscopía convencional, esta tiene una mayor resolución y sensibilidad que ofrece poder trabajar más fácilmente con muestras más complejas y permitir que se obtengan espectros de alta calidad en menos tiempo. Microbiología industrial. En la microbiología industrial es crucial el proceso de analizar o de estudiar alcoholes. Por ejemplo, en la fermentación y en la producción de bioalcoholes. Los grupos funcionales presentes en los alcoholes, como lo son los grupos hidroxilos, que poseen una característica clave, la cual es su vibración de estiramiento intensa, que les permite estar en las regiones de 3200 a 3600 centímetros a la menos 1 en MIR, y de igual manera les permite ser identificadas fácilmente debido a esta misma intensidad, especialmente cuando los alcoholes no están asociados con otros compuestos que puedan interferir. Tenemos los enlaces de carbono-oxígeno, que estos van a presentar un estiramiento en las regiones de 1000 a 1300 centímetros a la menos 1 en MIR. Estas vibraciones son de vital importancia, ya que estas son las que van a identificar la presencia de alcoholes y van a poder diferenciarlas de otros compuestos que puedan tener grupos hidroxilos, pero con contextos estructurales distintos, como vienen siendo el agua o los ácidos carboxílicos. Tenemos que en MIR es donde se va a dar la óptima cuantificación e identificación de alcoholes debido a las claras vibraciones de OH y de carbono-oxígeno que se encuentran en este rango. Aquí los espectros que nos va a arrojar MIR vienen siendo muy claros, ya que nos va a dar picos muy bien definidos que nos va a poder ayudar a distinguir entre diferentes tipos de alcoholes, mientras que NIR no se va a usar más que todo para realizar mediciones de alcoholes de manera rápida, especialmente en procesos industriales donde se requiere de mediciones en tiempo real. NIR nos va a ofrecer una banda de OH y de carbono-hidrógeno como sobretonos o combinaciones, pero de manera menos específica que en MIR. Microbiología ambiental. En este caso vamos a hablar acerca del ciclo del azufre. El ciclo del azufre es un proceso que involucra la transformación de los compuestos que contienen azufre, tales como sulfatos, sulfuros o puentes disulfuro. En este caso vamos a hablar acerca de los grupos funcionales de los enlaces disulfuro, que se encuentran en las proteínas en otros compuestos que contienen azufre. Los enlaces disulfuro contienen una vibración característica entre la región 500 a 550 centímetros a la menos 1 en MIR. Esta vibración tiene una de las frecuencias más bajas, lo que es fundamental para poder identificar la presencia de estos enlaces en las proteínas y en otros compuestos. Los enlaces de carbono-azufre también juegan un papel muy importante en el ciclo del azufre. Por ejemplo, en moléculas como tioles o sulfuros tienen una característica vibración de 600 a 700 centímetros a la menos 1 en MIR. MIR va a ser la zona o la región ideal
para poder hacer estudios sobre el ciclo del azufre. Esto debido a la sensibilidad que posee de detectar los enlaces disulfuro y los enlaces de carbono-azufre. En esto es de relevancia para los estudios de degradación de proteínas, la transformación de los compuestos de azufre en el medio ambiente o el análisis de bacterias que metabolizan el azufre. En caso de FTIR, que también es usado en este campo, este sirve para estudiar la evolución de los compuestos, de estos compuestos a lo largo del tiempo, es decir, va a realizar un análisis detallado de los cambios estructurales que ocurren durante el ciclo del azufre. Ahora hablaremos acerca de la microbiología agrícola con respecto a la absorción del nitrógeno. En la agricultura, el nitrógeno es un elemento clave en el crecimiento de las plantas y su estudio a nivel molecular implica el análisis de los compuestos nitrogenados como proteínas, aminas y nitratos. Los grupos funcionales que van a participar en este campo serán los enlaces de nitrógeno-hidrógeno que se encuentran en la región de 3.300 a 3.500 centímetros a la menos 1 en Mir y son característicos de aminas y de proteínas. Estas vibraciones son claves para poder hacer estudios sobre la absorción del nitrógeno y sobre el metabolismo de proteínas en plantas. También tenemos los enlaces de carbono-nitrógeno, que son vibraciones asociadas con el estiramiento de estos enlaces y se encuentran en la región de 1180 a 1360 centímetros a la menos 1 en Mir. Tenemos también que estos van a estar asociados más que todo a aminas y otros compuestos nitrogenados. Tenemos los nitratos. Los nitratos tienen una vibración que van a ser cruciales para el estudio de los fertilizantes y del ciclo del nitrógeno y se van a encontrar en una región de 1350 a 1550. En este caso, MIR va a ser la técnica preferida para identificar y estudiar compuestos nitrogenados debido a la claridad de las bandas de los enlaces de nitrógeno-hidrógeno y de carbono-nitrógeno. Esto es especialmente relevante para el análisis de las proteínas de evaluación de la absorción de nitrógeno por las plantas. Tenemos que tener en cuenta que también FTIR va a ser usado acá, pero puede ser aplicado para obtener espectros de alta resolución y seguir la evolución de estos compuestos con el tiempo. También tenemos los grupos funcionales comunes y sus frecuencias. Por ejemplo, las cetonas tienen un estiramiento en la región de 1680 a 1750 centímetros a la menos 1 en Mir. Estas bandas son fuertes y específicas, lo que permite una identificación clara en estudios microbiológicos. Los aldehídos, que son similares a las cetonas, tienen una vibración en 1720 a 1740 centímetros a la menos 1 en Mir, pero también muestran una banda adicional en 2700 a 2900 centímetros a la menos 1 debido a la deformación del enlace carbono-hidrógeno. El enlace carbono-carbono tienen unas frecuencias alrededor de 800 a 1200 centímetros a la menos 1 en Mir, dependiendo del tipo de enlace, si es simple, doble o triple. A modo de conclusión tenemos de que cada grupo funcional tiene su región específica en el espectro infrarrojo y la selección de la técnica adecuada, ya sea NIR, MIR o FTIR, depende de la precisión molecular con la que se quiera trabajar para la identificación y cuantificación de los compuestos. Según vimos en la exposición, para el análisis de alcoholes, azufres y compuestos nitrogenados, en microbiología la región MIR generalmente es la más útil debido a la precisión con la que se pueden identificar estos grupos funcionales en esta misma. Bueno, como grupo quisimos hacerle una revisión a 3 artículos en específicos que son estos. Primeramente vamos a hablar de donde nos decían básicamente sobre qué es la espectrometría infrarroja por transformada de Fourier, cuáles son sus aplicaciones, las técnicas que hay en la microbiología y obviamente unas conclusiones. Entonces ya sabemos que la espectrometría infrarroja viene siendo una huella digital para cada molécula. Es cuando pasamos una luz infrarroja a través de una sustancia para ver cómo las moléculas absorben esta luz y así forman un espectro el cual podemos hacerle un seguimiento y mediante este también las podemos llegar a identificar. Ahora bien, en cuanto a las aplicaciones, tenemos que una de ellas es la identificación de los microorganismos. Por ejemplo, a la hora de trabajar con un agua contaminada, podemos hacer uso de la espectrometría infrarroja para saber qué bacterias están actuando ahí
para contaminar el agua, o en llegado otro caso, si hay hongos o otra clase de microorganismos. Por otro lado, tenemos el análisis de las biopelículas. Las biopelículas vienen siendo un producto de un género específico, de las bacterias, que crean una capa protectora, el cual se adhieren a superficies. ¿Listo? Estas biopelículas pueden llegar a ser analizadas para reconocer qué contienen, su composición química o estructural, ya sean lípidos, carbohidratos, algunas otras sustancias, etc. Otra de las aplicaciones es el monitoreo de los procesos microbianos. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a poder observar cómo cambia la composición de algún microorganismo al someterlo a diferentes ambientes o diferentes condiciones. Por ejemplo, si hay un cambio de temperatura o si se le agrega algún tipo de sustancia química o algo así que le pueda llegar a alterar. Un ejemplo sencillo de esto sería cuando queremos poner a prueba un antibiótico. Agregamos el antibiótico a las bacterias y vamos a ver cómo su composición química va a generar un cambio. Por medio de la espectrometría infrarroja podemos llegar a visualizar estos cambios. Por otro lado, también tenemos la parte ambiental, donde vamos a poder usar la espectrometría infrarroja para el análisis de los suelos, del agua, de diferentes aspectos ambientales, para ver si en llegado caso hay contaminantes o se está siendo afectado por algún tipo de microorganismos, y así podemos llegar a solucionar los problemas que están surgiendo en ese momento. Bueno, el artículo nos presenta dos desafíos principales. Primero es la lectura del espectro generado, sobre todo si llegan a ser muestras biológicas, y por otro lado, la preparación de estas muestras es indispensable debido a que de ello depende que los resultados lleguen a ser confiables. En el segundo artículo se nos presenta un problema en cuanto a los brotes de manera creciente de Enterococcus faecium, el cual es resistente a la vancomicina. Para este problema, nuestros científicos proponen usar la espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier, ya que es un método que es más económico y más rápido. Y el objetivo era básicamente comparar los resultados que daban la espectroscopía infrarroja para el seguimiento de estos brotes con las técnicas genotípicas, que llegaban a ser más costosas y más difíciles en cierto modo de trabajar debido al tiempo. En cuanto a los resultados obtenidos que ellos obtuvieron en este caso en estos estudios, se dieron cuenta que había un alto nivel de reproducibilidad a pesar de los diferentes tiempos de incubación y de las técnicas. También vieron que la espectroscopía infrarroja les servía para discriminar o diferenciar las distintas especies, y al comparar los resultados de los análisis genotípicos con los resultados que les dieron a ellos con la espectrometría infrarroja, se dieron cuenta que había una concordancia de resultados, es decir, que era comprometedor y confiable ese resultado. También se dieron cuenta que el tiempo de respuesta era mucho más rápido cuando hablábamos del uso de la técnica de espectroscopía infrarroja. Entonces vemos cómo podemos llegar a utilizar la espectroscopía infrarroja para identificar los Enterococcus faecium, que en este caso era como el microorganismo de interés, pero también pudieron identificar o tipificar las distintas especies y lograron su objetivo como tal en este estudio, en este artículo. En el tercer artículo vemos cómo se evalúa la posibilidad de usar la espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier para la inactivación de una bacteria en específico. En este caso hablamos de la Pseudomonas aeruginosa. Entonces, el problema va en que esta bacteria, la Pseudomonas aeruginosa, llega a ser muy resistente y es difícil de inactivar, ¿sí?
Entonces, la solución que hay actual es el uso de antibióticos, pero debido a la resistencia de antibióticos que cada vez es creciente, nuestros científicos en este caso estaban buscando otra forma de inactivarla. Su propuesta era usar el láser infrarrojo para esta inactivación. Entonces, el objetivo era básicamente denotar si era posible o no esta inactivación por medio de la espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier. Para este estudio se utilizaron varias técnicas. Primero, la espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier para analizar los cambios moleculares, ¿sí? Por otro lado, se usó la microscopía electrónica para analizar los cambios estructurales que hubo. También se usó el recuento de unidades formadoras de colonias y también se usó, entre los resultados obtenidos, podemos ver cómo sí hubo una reducción en las unidades formadoras de colonias, o sea que la inactivación bacteriana llegó a ser positiva en cierto modo. También vimos cómo la morfología fue cambiando y entre otros resultados. Otros resultados como cambios en las vibraciones de los grupos fosfato, como desnaturalización de las proteínas, entre otras cosas. Entonces, básicamente vieron cómo esta inactivación bacteriana podía llegar a producir unas alteraciones en cuanto a la membrana, etc. Y por eso era que habían menos bacterias en ese análisis de recuento de unidades formadoras de colonias. Entonces, en conclusiones, podemos ver cómo la utilización del láser infrarrojo puede llegar a ser una solución comprometedora para la inactivación de esta bacteria, de Pseudomonas aeruginosa o de otras también. También podemos ver cómo esta inactivación llega a producir cambios en la membrana y por lo tanto pues muerte celular. Y también podemos ver cómo esta técnica llega a ser un fuerte o una técnica que promete muchas cosas, porque la podemos llegar a usar en las superficies o para eliminar las biopelículas que se lleguen a presentar debido a microorganismos. Entonces, para mejor entendimiento de todos estos artículos, es necesario que les echen una revisión y así pues los resultados en cuanto a sus conocimientos podrán llegar a ser mucho más fructíferos, mucho más comprometedores.